tardes, qué gusto tenerlos nuevamente hoy miércoles 4 de marzo del 2015 en una nueva edición de Escrutinio Público aquí por su televisora ciudadana TV Acapulco. Soy José Domingo Gómez Gallardo y en esta tarde les tenemos pues lo más relevante de la semana en cuanto a información, acontecimientos, sucesos políticos, sucesos sociales, inconformidades y, por qué no decirlo, hasta algunas que otras querellas en contra de malos funcionarios. De entrada tenemos pues que en la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al pasado reciente mes de febrero, el Cabildo del Ayuntamiento de Acapulco por unanimidad aprobó el presupuesto de egresos para este año 2015 correspondiente a la administración del presidente municipal Luis Uruñuela Fey. En efecto, los ediles integrantes de este Cabildo Rural de Acapulco determinaron aprobar con unanimidad 4.032 millones de pesos para ejercerlos en este año en los rubros esenciales que son obra pública, en materia de salud, servicios públicos y lo que no puede evitarse, casi el 80% se va en gasto corriente. Pero, sin embargo, el alcalde Luis Uruñuela manifestó enseguida, al concluir esta sesión de Cabildo, su satisfacción por haber encontrado una actitud comprensiva de parte de los integrantes del Ayuntamiento porteño, del Cabildo Rural, para que se pudiese aprobar esta cantidad que resulta, aún así, dice el primer edil porteño, insuficiente para hacerle frente a los requerimientos esenciales, básicos, que reclama la necesidad social de este municipio turístico que es Acapulco. También tenemos como una actitud muy, pues pudiéramos decir, muy razonable de parte del alcalde Luis Uruñuela, el pronunciamiento que hizo respecto a la manifestación, a la inconformidad de los integrantes, de los miembros de la policía municipal, quienes se han declarado en un paro permanente que ya lleva muchos meses y que no dan todavía muestra de querer deponer su actitud. Sin embargo, el alcalde Luis Uruñuela enfatizó que este movimiento policíaco solamente podrá ser superado o resuelto en la medida en que la propia autoridad federal y estatal determine ya de inmediato el mando único para que desde esas instancias federales y estatales se haga el manejo, el control de la corporación policíaca, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que integra a agentes policíacos, agentes de tránsito y policías turísticos. Luis Uruñuela fue claro, fue contundente, muy categórico en subrayar de que este movimiento policíaco solamente de esa manera va a ser superado o solucionado, además de que se aprovechará a los elementos que hayan aprobado el examen de confianza que les fue aplicado desde hace más de un año y que tiene como base el detonante para conocer e identificar a sus elementos que tienen aptitudes para seguir ejerciendo la labor de seguridad entre los acapulqueños. Por parte del gobernador Rogelio Ortega Martínez, también tuvo una actitud sobresaliente, pues en visita también allá en las comunidades de Cacahuatepec, estableció el compromiso con los habitantes de esa región, de esa zona rural de Acapulco, de buscar de inmediato el traslado de Marco Antonio Suástegui, vocero de la SECOP, de ese movimiento de allá de Cacahuatepec, para que se le traslade de la cárcel, del centro de reclusión en que actualmente se encuentra, y que sea traído a este puerto precisamente, o quizás a una cárcel de Chilpancingo. Pero el gobernador Rogelio Ortega se comprometió ante los habitantes de Cacahuatepec a trasladar a este lugar a Marco Antonio Suástegui. El gobernador Ortega sostuvo que no podía manifestarse o no estar de acuerdo con la actitud del procedimiento de ese mal funcionario de cárceles en nuestro estado, que sin haber consultado, sin haber pedido la anuencia de sus jefes superiores jerárquicos y sometió a un juicio de revisión o de inconformidad
el propio movimiento que lleva Marco Antonio Suástegui en su defensa, y esto causó pues que se retrasaran los trámites para ser liberado o ser trasladado a esta localidad el citado vocero de la SECOP. Este es un asunto que vuelve a tomar vigencia debido precisamente a que el vocero de la SECOP ha venido solicitando su liberación, y para esto tendría que haber un desistimiento de la propia autoridad penal de Guerrero, que es la que se manifiesta querellante o acusadora de los juicios que enfrenta Marco Antonio Suástegui. Recordemos que en las mismas circunstancias se ha venido conduciendo el caso de Nestora Salgado, la comandanta de las fuerzas autodefensas de allá de la comunidad de Tixla. Pues tenemos la grata presencia aquí, nuestro invitado de hoy es el maestro en Derecho y pues tratadista amplísimo del tema de los derechos humanos, Ángel Andrés Suazo Rodríguez. Bienvenido. Gracias, Domingo. Suazo. Buenas tardes, gracias. Está usted aquí en su casa y precisamente es bien interesante tratar ese tema que a todos nos atañe, que a todos nos interesa, pero que también está muy anhelante la sociedad de que se cumplan verdaderamente los preceptos en materia de defensa de derechos humanos. Yo partiría con el tema de los derechos humanos con la reforma de junio de 2011. ¿Cómo viene a llegar esta reforma tan importante constitucional? Como precedente tenemos el caso precisamente Rosendo Radilla Pacheco, este precedente de desaparición forzada que llega hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde precisamente condena en una de sus recomendaciones y sentencias al Estado mexicano a que tenga que legislar en materia de derechos humanos. Y es como surge esta reforma constitucional en junio del 2011, en donde en su artículo primero constitucional nos habla de la obligación que tiene ahora ya el Estado de tener que observar los derechos humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos. Estos derechos humanos tienen que ser actualizados cada vez que están avanzando. Recordemos que antes la clasificación se daba por primera generación, segunda generación, tercera generación, de acuerdo a cómo van apareciendo. Esto académicamente no desaparece, porque estamos entrando en una nueva era, por sí, de las telecomunicaciones, en una nueva era de la robótica, en una nueva era de la bioinvestigación y todas esas situaciones que se tienen que regular en materia de tecnología. Entonces, los derechos humanos con esta reforma viene a cambiar el contexto de ley y de norma en nuestro país, donde obliga a todas las autoridades a su observancia estricta. Y no solamente las autoridades de carácter jurisdiccional, no solamente las autoridades de procuración de justicia, sino cualquier tipo de autoridad de materia administrativa, desde lo más simple hasta lo más complejo en materia de derecho. Entonces, en este artículo primero constitucional tenemos inmersa la clave de los derechos humanos, el famoso principio pro persona. ¿Cuál es este principio pro persona? Es lo que mejor le favorezca al ciudadano en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si se está suscitando un conflicto administrativo de una persona en la Profeco, en un trámite muy simple, pues bueno, el administrador o el árbitro, quien va a impartir la justicia administrativa en esos momentos contra un establecimiento, tendrá que observar la norma que mejor le favorezca a la persona. Lo mismo en un juicio de divorcio, en materia familiar, el juez familiar tendrá que observar la norma que mejor le favorezca a la persona. O sea, ya ahora no vas a esperar a que el asunto llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder versar sobre un tema de constitucionalidad, sino que ahora tú, como autoridad en primera instancia, si detectas que hay una violación constitucional ciudadana, inmediatamente tienes que dejar de aplicar la norma y la ley, porque te está perjudicando. Entonces, eso es algo muy importante que debe de conocer la ciudadanía. Ahora tampoco necesitas ser un experto en el derecho ni contratar abogados por doquier. El ciudadano, cuando acude a una institución, ya sea jurisdiccional, administrativa, de salud, de cualquier instancia, en cualquier etapa del procedimiento, tienen el derecho a ser asesorados y a que no se violen sus derechos humanos básicos. Se está trabajando en las reformas ahora de las leyes. Si la Constitución fue reformada, tienen que reformarse las leyes secundarias, ¿sí? Claro. Partiendo de los principios básicos
constitucionales de los derechos humanos. Nosotros académicamente considerábamos 4 los principios principales derechos humanos: el derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad, contenidos del artículo 1 al 29 constitucional, el 29 con la famosa suspensión de garantías. Ahora ya no se pronuncian las garantías constitucionales, ahora se dicen los derechos humanos. Sin embargo, es una cuestión gramatical por ahí, pero sí tenemos que entender que todos estos principios de los derechos humanos ahora tendrán que verse reflejados en leyes especiales, en leyes secundarias, y todos los estados de la nación y todas las dependencias y todas las instituciones tendrán que entrarle al tema. Si ahorita estamos avanzando en la cuestión de la tecnología, en el internet, en los medios de comunicación, bueno, los derechos humanos tendrán que respetar esta parte. Te pongo un ejemplo. La nueva Ley General de las Niñas y los Niños y Adolescentes, publicada recientemente en diciembre por el Congreso de la Unión y en el Diario Oficial de la Federación, uno de los derechos y prerrogativas que tienen los menores de edad es el derecho al acceso a los medios informativos y a las tecnologías. Fíjate, o sea, la ley le otorga, sí, está plasmado donde un niño, entendido esto por la ley como un menor de 18 años, tiene el derecho humano a que no se le impida el acceso a los medios tecnológicos. Fíjate. Comentábamos el caso de los padres con los hijos, que hay que procurarle el derecho también sí, claro, a una buena vida, ¿no? Sí, claro. Esta nueva ley general de las niñas y los niños y adolescentes es muy importante que la estudiemos, la chequemos, porque vienen contempladas cosas extravagantes, cosas muy lúcidas, muy bonitas, que desconocemos a veces los ciudadanos, que son básicas. Prácticamente el reconocimiento, como decíamos en el artículo 3 constitucional, a esos derechos que tiene un menor a acudir a una escuela pública, ¿sí?, gratuita y laica, ¿no? Sí. En donde también el Estado deberá garantizar una política pública adecuada, no solamente que vayan a una escuela y no tengan una instalación adecuada, no tengan un programa de enseñanza correcto, no tenga unos docentes que estén a la altura de las exigencias que pida un menor de edad. Entonces, sí es un tema que puede ser exigible a través incluso de los propios padres de familia. Hay padres de familia muy irresponsables que también desconocen estos deberes, porque no nada más el Estado es el que tiene que darles los instrumentos a la ciudadanía, sino que los propios padres tienen también la obligación. Vienen inmersos programas especiales en caso de que se detecten problemas en menores de edad, en niños que tengan un problema con el lento aprendizaje, niños que son abusados sexualmente, que es un tema muy importante que se acaba de tocar también recientemente en una conferencia que impartimos, donde la violencia sexual en los centros educativos se está agravando, y tenemos muy poca política pública en ese rubro. Guerrero no cuenta con cifras, ni cuenta con los instrumentos. No hay registro, fíjate. Y curioso, muy pocas quejas se han registrado ante la CNDH. Del 2000 a 2013, si no me equivoco, estamos alrededor de 180 quejas. Contrario a los hechos, es muy poco, y son muy pocas recomendaciones que se han emitido en este sentido. Por ende, la CNDH empieza a hacer una investigación oficiosa y dice, a ver, vamos a requerir a los estados que nos informen cómo están en este tema de la violencia sexual en los centros educativos. Y bueno, y resulta que Guerrero es uno de los estados que no cumple con esta información, y solamente 22 estados de la República. Hemos llegado al final de este escrutinio público hoy en su televisora ciudadana TV Acapulco. Espero que le hayamos servido de algo en estos comentarios, y recuerde que tenemos cita escrutinio público del próximo miércoles aquí por TV Acapulco.